Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy estamos con Mateo. Mateo es una persona que, bueno, quise traer acá al canal porque creo que tiene algo que enseñarnos en su experiencia muy práctica, porque él está ya trabajando en proyectos en un área interesante que creo yo que es el tema fintech, el tema finanzas y tecnología mezclado con no code. Y bueno, creo que puedas aprender algunas cositas. Mateo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Jorge, muchas gracias por la invitación, por sobre todas las cosas. Un gusto poder estar compartiendo contigo y bueno, y obviamente con toda tu audiencia estas experiencias, estos aprendizajes que venimos generando ya hace un año y pico, utilizando estas herramientas y también por sobre todo tratando de combinarlas con varios tipos de tecnologías, ¿no? Genial. Mateo, ¿cómo tú comienzas en el mundo no code? Empecé, digamos, tratando de solucionar, o sea, tratando de buscar alternativas a cosas que no podía solucionar, digamos, de manera ágil como quería, ¿no? Es decir, obviamente, como todo, a veces el tiempo, ¿no? Es lo más costoso, digamos, ¿no? Lo más importante. Entonces, fue cuando empecé hace casi 2 años a trabajar en una aplicación, que de hecho es la que ahora estoy migrando hacia no code y habían determinados procesos que quería generar y no podíamos, o eran muy difíciles, o bueno, requerían de muchas horas de desarrollo y demás. Y fue con eso que me empecé a meter en investigar qué soluciones había. Y si no me equivoco, en aquel momento caí con Integromat, ahora Make, y empecé a ver como, bueno, todo ese mundo de automatizaciones y de posibilidades que había en conectar nodos, básicamente, y conectar herramientas diferentes, podía lograr lo que en ese momento estaba necesitando, que era como automatizar procesos de tareas como que corren, ¿no? De manera recurrente. Por detrás de la aplicación y aparte de la aplicación. Y ahí yo creo que ese fue el punto en donde empecé a descubrir el no-code. ¿Ya tenías experiencia en el tema técnico o fue directamente no code? Ya tenía experiencia así en el tema técnico, de hecho la venía desarrollando. Los inicios técnicos, digamos, fueron en Python, Ujú. donde en ese momento también trabajaba para una empresa financiera y era bastante, o sea, la empresa estaba como muy orientada en datos. Entonces en ese momento, todo el tema de análisis de información. Entonces, en ese momento, todo lo que tenía que ver con Python y la posibilidad que eso brindaba para analizar datos me resultaba bastante llamativa y ahí fue que me empecé a profundizar un poco en Python y análisis de datos. Entonces, ese fue como mi primer acercamiento a la parte como así más técnica, que fue algo que siempre me interesó, pero digamos, nunca me había metido. Entonces ahí me empecé a meter y de hecho llegué hasta probar Python para hacer aplicaciones webs, llegué a hacer alguna cosa muy básica, pero, pero bueno, ese fue el inicio, digamos, de mi lado técnico, por decirlo así. Perfecto. ¿Y en qué, o sea, cómo nació la idea de Coin App, que es la aplicación que me estás platicando ahora? Sí, a ver, nace un poco por, creo, necesidad personal, ¿no? Quizás también de ver cómo no hay o no encontraba yo por lo menos una aplicación que de manera sencilla me permitiera llevar un control de mis finanzas, pero con cierto grado también de feedback, ¿no? Es decir, con esto me refiero a, ok, yo estoy registrando todos mis datos, obviamente quedan de una manera mucho más fácil de interpretar que si los llevara en un Excel, pero ninguna veía que me dijera, ok, venís bien en esto, venís mal en esto otro, te recomiendo que hagas esto, o quizás para tener, digamos, mejor salud financiera deberías lograr determinados objetivos de ahorro, determinados objetivos en cuanto a control de gastos y demás, ¿no? Como una aplicación que, digamos, a partir de la información y del análisis de esa información, te devuelva ¿no? Un feedback mucho más hablado, por decirlo así, y no tanto en números, ¿no? Ok, yo gasto 10.000, 5.000, lo que sea, pero quizás ese número a mí no me ayuda tanto, sino que me ayuda mucho más un texto con una explicación de esto, por qué está bien o por qué está mal y dónde hay puntos de mejora. Entonces de ahí creo que nace un poco la idea
y es un poco hacia dónde va, ¿no? Todavía no está en ese punto que me gustaría, pero es hacia donde quiero llevar, digamos, el proyecto. Este proyecto está desarrollado con plataformas no code, que bueno, ya luego nos contarás un poquito más de cada una, pero ¿en qué etapa está ahora? ¿Ya está con usuarios beta? ¿Ya hay un poco más allá? Porque sé que ya está publicada en tiendas. Sí, exacto. Está publicado en tiendas porque inicialmente la desarrollamos en código, o sea, lo que está ahora en tiendas está desarrollado en código, en Flutter precisamente. Y ahora la verdad es que decidí priorizar la migración, digamos, a Flutterflow, ya viendo cómo Flutterflow se vuelve cada vez más potente y demás. Y obviamente, bueno, no, no seguir liberando actualizaciones hasta tanto hacer esta migración que quiero hacer como punto de partida, digamos. Así que, pero sí, ya está publicada, ya tiene usuarios, pocos, pero tiene. Y, y bueno, esperando ahora ya dentro de poquito poder lanzar la versión no code. ¿Por qué después de haber lanzado con código pasan a Flutterflow para desarrollarla? ¿Cuál fue la decisión? ¿Por qué? Sí, bueno, en realidad de nuevo vuelve a ser o sea, inicialmente la estaba desarrollando con dos personas más, que eran perfil muy técnico. Luego lo empecé a desarrollar, lo seguí, digamos, seguí desarrollando el proyecto solo. Ahí yo ya había empezado esta idea con mi novia específicamente y dijimos, bueno, vamos a retomarlo, vamos a ponerle más ganas a esto, pero claro, si bien yo tenía conocimiento de Flutter, quería, digamos, ganar en velocidad, ¿no? De poder aportar más valor a los usuarios, y nada, no dedicarle demasiado tiempo a procesos que quizás a mí ni siquiera me interesaban tanto aprender, porque no era mi idea, digamos, crecer en cuanto a lo que es desarrollo mobile, ¿no? Específicamente, sino sí crecer en desarrollo o creación de productos digitales, ¿no? Independientemente de con qué lo vayas a crear. Entonces, ahí, digamos, más que nada es por este tema de que quedé, o sea, la parte más técnica ya no estaba en el proyecto, digamos, como para desarrollarla y obviamente tratar de acelerarlo. O sea, las ganas de acelerar el proyecto fue lo que más me motivó a buscar estas alternativas. Y en ese camino de desarrollar proyectos, ¿qué ha sido lo más complicado a tu parecer? O sea, todo el journey, el camino que llevas. Sí, es una buena pregunta. Yo creo que a veces lo más complicado se vuelve como la parte de la priorización a veces, ¿no? Decidir un poco, digamos, en cuanto a lo que es la gestión del proyecto, ¿no? Digamos, obviamente siempre lo más difícil es tratar de venderlo o poder posicionarlo, ¿no? En donde uno quiere que ese proyecto esté, pero yendo a la parte más de gestión, creo que la priorización y la decisión de por dónde deberías avanzar es lo más complicado a veces porque hay que tratar de balancear muchos aspectos. Ya sea lo que hay veces que los usuarios están pidiendo o te solicitan algunas cosas que está bien, son muy lindas, son muy cool, lo que sea, pero por otro lado uno también quiere entregar otro valor o quiere tratar de generar este, otro tipo de cosas también a modo más de validar el proyecto, ¿no? Y más cuando son etapas tempranas. Entonces creo que la priorización es algo que se vuelve muy importante y a veces es lo que más cuesta decidir. Ok, y antes de retomar un poquito cosas más técnicas, plataformas, capacidades, ¿cuál es cómo ves aquel proyecto, no sé, 3, 5 años, 10 años? ¿Cuál es la meta que tienen con Coin App? A ver, he pasado por varios momentos, digamos, pero si se trata de pensar un objetivo, digamos, eh, amplio, es poder de alguna manera eh, llevar más conocimiento sobre educación financiera, ¿no? A las personas y sobre todo salud financiera, ¿no? Que creo que a veces por lo menos acá en Uruguay y en algunos países vecinos, uno suele leer mucho o ver muchos titulares sobre inclusión, ¿no? Financiera,
pero a veces no leemos tanto, no se lee tanto sobre salud financiera y demás. Entonces creo que el poder llegar a la mayor cantidad de personas, sea como sea, con un proyecto fondeado o con un proyecto bootstrapping, de la manera que sea, digamos, creo que con haber logrado eso ya hay algo que por lo menos para mí es un objetivo cumplido, ¿no? Poder llegar a muchas personas mediante un producto atractivo y un producto que de alguna manera también deje, como te digo, una buena carga de educación financiera. Perfecto, genial, éxitos en ese camino. Gracias. Ahora, ¿qué otras cosas estás impulsando en este momento, aparte del desarrollo de esta aplicación de CoinApp? Sí, bueno, a ver, algo que también, algo que me gusta mucho de por sí es la creación de productos digitales en general. Digo, es algo que me resulta muy interesante y vengo haciendo en como te decía, en este último año y medio. Y asociado a eso con un socio también, y que ya conozco hace varios años, digamos, de distintos trabajos y eso, venimos también desarrollando una app en la cual esta app sí es 100% código, este, que lo que busca, digamos, es de manera muy sencilla introducir a emprendedores y dueños de pequeñas empresas conceptos de marketing digital. Este, Ese es un proyecto que también estamos tratando de desarrollar con bastante fuerza. Digamos, a nosotros nos gusta decir, queremos ser el Duolingo del marketing digital, de alguna manera, porque como que un poco la idea es esa, ¿no? Digamos, con contenido breve, contenido muy concreto, que todos los días podés aprender un poco más, no es necesario que estés, digamos, mucho tiempo consumiendo muchos cursos ni muchos contenidos, sino que, ¿no? Como en pequeños, en Píldoras. pequeños módulos puedas ir, claro, introduciendo conceptos de marketing digital básicos para aquellas personas que, como te decía, quieren, ¿no? llevar su negocio al mundo digital o su emprendimiento o lo que sea. Eso por un lado. Después, bueno, con Álvaro estamos tratando de coordinar, de conjugar, mejor dicho, no code e inteligencia artificial en un servicio, en realidad, no como SaaS, sino como servicio de modo agencia. Esos dos mundos que la verdad creemos que hay una oportunidad muy grande y por sobre todo acercar soluciones que quizás hoy quedan por fuera del espectro de lo que una empresa, digamos, mediana puede pensar que está al alcance, ¿no? Capaz que digo, hay muchos que quizás hoy decís, bueno, ¿cómo puedo solucionar un problema? Y al no tener en el radar algunas posibilidades, ni siquiera se lo plantean. Entonces, bueno, la idea un poco es acercar eso, esa combinación de no-code, que de por sí ya es algo que está en tendencia, creemos que la combinación de las dos cosas eh, recién podría llegar a desprender algo que podría ser muy grande en los próximos años, ¿no? Sí, correcto. ¿Cómo nació la idea de combinar inteligencia artificial y no-code, brindarlo como servicio? Eh, Ahí, digamos, surge también un poco por necesidad. Yo ahora estoy trabajando en una fintech también y como product owner, y también hay determinados procesos que se podrían generar, digamos, de manera mucho más eficiente aplicando este tipo de herramientas. Ujú. Más eficientes para la operativa y más eficientes para los costos propios de implementación. Entonces de ahí un poco surge, bueno, existe el no-code y existe no-code más esto otro que si no es con esas herramientas requiere un equipo de desarrollo y requiere un equipo de desarrollo muy especializado en temas de machine learning, de estadística y demás. Entonces, bueno, hay una cantidad de ejemplos digamos, de procesos operativos de empresas que creímos que realmente se podían este, llevar a un punto ¿no? O sea, se podrían optimizar de una manera muy importante aplicando estas tecnologías. Entonces, bueno, de ahí decidimos armar una idea, decidimos armar una propuesta de valor y, bueno, presentarla, lanzar y como te decía antes, ahora en la etapa de poder captar nuevos o potenciales clientes. En la creación de servicios con
este nuevo proyecto Build It, ¿no? Sí, Build. Están, ¿qué plataformas se están analizando o con las que ustedes vayan a brindar estas soluciones? Sí, bien. A ver, consideramos utilizar Flow como la parte front-end, digamos, ¿no? Porque creemos que para cualquier tipo de entrada de información a algún modelo que tengamos o lo que sea, va a ser muy útil. Entonces, digamos, creemos que tiene que haber un componente front-end, ¿no? Para la herramienta que vayamos a la solución que vayamos a crear. Y después del lado más de backend, ahí sí ya pensamos, bueno, introducir Sano como un procesador de backend bastante potente, muy potente, y herramientas específicas de inteligencia artificial, Levity, eh, Obviously, Blue Target, bueno, hay muchas opciones. Algunas están más especializadas en algunas áreas que otras, digamos, cada una vez tiene como su área de especialización, ¿no? En procesamiento de imágenes algunas, procesamientos de textos, algunas modelación de datos. Bueno, y ese es como un poco el set que queremos utilizar para estas soluciones. Perfecto. Y en ese camino, hablemos un poco más de Sano. Sí. Por qué Sano? Comenta un poco, mira, en este canal hablamos ya un poco más de lo que es el Flow. Me parece Ujú. que es increíble como lo están orientando todo. Pero Sano entra como un third party, como un tercero, una base de datos externa. Eh, ¿Por qué utilizarla? ¿Cuáles son los beneficios que tú has visto? ¿Por qué en este tipo de proyectos que también van a ser más empresariales o corporativos, ¿no? Sí. ¿Por qué? Bien, sí. A ver, en mi caso, digamos, yo creo que en la experiencia por lo menos de la app que estoy desarrollando ahora, hay, creo, varias ventajas. Sin duda, creo que una de las principales es, al ser una herramienta específica de backend, va a ser muy potente en ese aspecto, ¿no? En particular. Este, entonces quizás es bastante razonable pensar que, bueno, por ejemplo, Flow, que tiene también mucho peso de lo que es frontend, está atado a cómo se estructura Flutter en sí mismo, o cualquier otra aplicación, herramienta que vayas a utilizar para desarrollar apps o webs, va a tener que sí balancear un poco de ambas cosas, va a tener que tener cierto grado de flexibilidad en lo que es el backend, cierto grado en el frontend. Entonces ahí es cuando yo creo que te podrías llegar a encontrar con determinadas limitantes. Yo la limitante que veo más fuerte es el procesamiento de la información, ¿no? A veces, o la mayoría de los casos, la información que un usuario me deja a mí en mi aplicación o me ingresa, es necesario procesarla antes de devolverla a ese frontend, ¿no? Porque quiero hacer cosas con la información, quiero o procesársela para darle, ¿no? Insights, o quiero procesar para simplemente cambiar formatos, que a veces son más complejos de lo que uno puede llegar a imaginar, o quiero hacer determinados cálculos, en fin, procesar en tareas, digamos, de cron, eh, en procesos recurrentes, diarios, semanales, lo que sea, un volumen de información muy importante. Todo eso creo que son aspectos que sin duda quedan mucho mejor sostenidos en una herramienta dedicada específicamente al backend. Este, Ni hablar que la propia administración de la base de datos, ¿no? Ok. Hablando entonces del procesamiento de información y de tareas que se realizan en backend, ¿no? O sea, que no tiene que estar el dispositivo ahí actuando Claro. para el móvil. Eh, ¿Puedes darnos algunos ejemplos de esos como para que las personas que vemos estos videos entendamos un poco más el contexto? Sí. Voy a poner algunos ejemplos concretos, digamos. Suponete que, no sé, yo quiero eh, armar un típico reporte que puedo mandarle a un usuario por correo electrónico una vez a la semana, diciéndole cómo fue su semana anterior en cuanto, de ejemplo, de la app de Coin, cómo fue su semana en cuanto a sus gastos.
¿no? Entonces, bueno, todos los lunes el usuario recibe un email con un reporte, un informe que le indica, bueno, cuánto gastó en determinadas categorías y demás. Ese proceso hay que generarlo de manera aislada a lo que es el dispositivo, es decir, ese proceso tiene que correr, ¿no? No sé, los lunes, por ejemplo, en la noche, y calcular toda esa información y mandar ese correo electrónico. Bueno, ese es un ejemplo de esas tareas que se pueden hacer como en el background, digamos, sin considerar el dispositivo del usuario que lo esté usando en ese momento. Eso, procesamiento de información, no sé, por ejemplo, quizás calcular balances, quiero agregar, generar información de manera agregada, ¿no? Gastos en tal mes y yo crear balances mensuales de los gastos para después poder disponérselo al usuario en un gráfico. Todo lo que tiene que ver con ese tipo de cosas, por lo general, digamos, es más eficiente hacerlo en un proceso de un job, digamos, que ponerlo a correr en el dispositivo del usuario, ¿no? Sin duda. Ok. Ahí me nombrabas la primera ventaja que sería, bueno, tener una plataforma, ¿sí? Un servicio que sea netamente orientado a backend. Sí. En Flutterflow en específico, el Mm, backend que se utiliza hasta ahora, creo que se le está dando un poquito, o sea, se va a abrir un poquito más esto, es Firebase. ¿Por qué sí. tú considerarías que será una buena opción utilizar Sano antes que Firebase, aparte de tener algo dedicado, porque ambas serían algo dedicado? Claro, exacto. A ver, digamos, Flutterflow funciona, o sea, utiliza el servicio. Firebase es una suite, ¿no? De muchos servicios, uno de los cuales es Firestore, ¿no? Que es como la base de datos que hoy tenés disponible en Flutterflow si quisieras conectarlo directamente. Eh, Después, obviamente, Firebase tiene algunas funcionalidades o servicios. Una de ellas es Cloud Functions, que justamente es un servicio en el cual vos podés crear funciones que corren en la nube y que se ejecutan en un momento determinado, pero se desarrollan en código. Entonces, si bien hay una suite de servicios más grande, eh, yo ahí, digamos, la decisión la tomo básicamente por eso, porque quizás muchos servicios que sí están en Firebase, pero necesitan de código, los tengo en no code, en Sano, digamos, ¿no? Pero esa creo que ese es el motivo principal por el cual elijo Sano. Genial, genial. Suena, y tiene todo el sentido del mundo, sí. Si consideramos estas plataformas porque lo queremos hacer de manera abstracta al código, sería mejor utilizar Claro. Sano desde ese punto de vista. Sí, y específicamente que eso lo comentaba los otros días, en mobile, uno tiene que, bueno, en mobile y en web es más sencillo, pero uno cuando va a liberar una versión de la aplicación pasa por un proceso, ¿no? De validación de las tiendas, hay que, digamos, ¿no? No es algo que se haga tan automáticamente como quizás sí en una web, por ejemplo, das deploy y ya queda publicada. En el caso de las tiendas hay un proceso de validación, de aprobación, publicación, bla, bla, bla. Entonces, tener el backend por separado permite hacer cambios, en definitiva, en tu propia app sin tener que liberarla. O sea, vos podés manejar cosas, digamos, que configuraciones, o imagino, por poner un ejemplo muy, en una respuesta que da la base de datos, no sé, se olvidó poner una mayúscula, ¿no? O sea, algo bien básico. Bueno, es simplemente ir al backend, hacer el cambio, que retorne la mayúscula y eso ya quedaría impactado en la aplicación. Entonces no requiere de entrar en ese proceso de liberación para hacer ese tipo de cambios. Esa creo que esa abstracción es una ventaja también muy importante. Ok, y ya yendo a nivel técnico, ¿cómo es? Coméntanos un poquito de CoinApp, cómo funciona. Por ejemplo, en Flutterflow tenemos las autenticaciones que se realizan con Firebase. Sí, tenemos también las notificaciones push, que son servicios ahí añadidos también de toda la suite de Firebase. ¿Cómo tú Sí. lo manejas? ¿Cómo tú lo gestionas? Esos dos servicios que mencionás específicamente, yo los mantengo en Firebase. O sea, la authentication mantengo en Firebase, las notificaciones push también.
Ahora, ¿qué pasa? Del lado de Sano, también tenés la posibilidad de autenticar, ¿no? Cada vez que se hace una consulta a la base de datos, tenés la posibilidad de autenticar, y cuando digo autenticar es, ¿no? Usuario y contraseña para poder acceder a la base de datos. Como mi usuario en realidad se autentica en Firebase, ahí lo que yo hago es utilizo tokens de seguridad para validar las consultas a la base de datos que se hacen en Sano, digamos, ¿no? Entonces, hay como una barrera, digamos, de seguridad intermedia entre que el usuario hace la consulta y efectivamente Sano permite esa consulta y devuelve la información, ¿no? Se tiene que dar esa condición para que Sano devuelva la data. Esos tokens obviamente no se generan salvo que el usuario esté logueado en Firebase. Entonces, es como que habría como una doble capa de seguridad, si se quiere. Ok, entonces la autenticación se realiza con estos tokens. ¿Son los JWT? Los JSON Web Tokens. Claro, o sea, sí, en Los... realidad, claro, si te logueás en Firebase, ¿no? Como usando todo lo que es por defecto de Flutterflow, y eso genera un token. Entonces, ese token además va a estar almacenado en la base de datos de Sano y se debe de validar con el token que tiene ese usuario, con el token que se está logueando el usuario. Además de que ese token obviamente también hay que irlo refrescando y demás. Perfecto. Y, ok, en el tema de una aplicación de fintech siempre es algo un poquito más delicado porque estás manejando, bueno, en parte datos sensibles de usuarios y demás. ¿Crees que tienes todo lo disponible que se necesita en Flow y en Sano como para crear una app de fintech o hay alguna cosa todavía que tú dices, esto se puede mejorar o quisiera que hubiese esto para hacer algo un poco más pulido, prolijo? Sí, a ver, digamos, a la etapa del proyecto en la que estoy, al ser información que es ingresada por el usuario, eh, digamos, y no hay obviamente una información, o sea, termina siendo información ficticia en cuanto a que no es información financiera real o no está conectado con una cuenta bancaria o lo que sea. este, digamos, el escenario es bastante diferente, ¿no? A que si fuera efectivamente estar Sí, conectado con una cuenta bancaria o algo así, ¿no? Conectado con alguna plataforma de Open Banking y demás. De todas maneras, yo creo que sí hay, las posibilidades están del lado de Flutterflow, las posibilidades están porque obviamente la autenticación de Firebase es segura y Sano provee además otra cantidad de elementos de seguridad adicionales a los que vos podés tener solamente en Firebase. O sea, combinando esas dos cosas podés hacer algo demasiado seguro, demasiado complejo en cuanto por lo menos a la seguridad. Y bueno, aspectos como la autenticación biométrica de Flow que lanzaron hace poco también, ese es un componente bastante interesante porque directamente en la app podrías pedir una autenticación biométrica ante alguna acción de carácter sensible, ¿no? Por decirlo así. correcto. El típico, o sea, tú hablabas también del caso de que en la aplicación que tienes no hay conexión con una API bancaria, Open Ujú. Banking. Eh, pero justamente creo que ese sería también un buen modelo para explorar, ¿no? No, tal vez no en la aplicación que tenemos acá, sino en cualquier otro eh, contexto, otra aplicación. ¿Creerías que sería posible, sí, con todo lo que tenemos en Flow en Sano o si lo dejarías eso ya para código? Decís, o sea, ¿te referís a una integración con Open Banking específicamente? Para tener una aplicación creada con estas plataformas? ¿Crees que Sí, sería factible? O... sí. Yo creo que sería 100% factible. Porque, a ver, las plataformas de Open Banking, entiendo, por lo menos alguna que he estado investigando, eh, no dejan de ser APIs que uno tiene que consumir y para obtener la información, ¿no? Obviamente siempre con los permisos del usuario, el usuario se tendría que loguear en
se tendría que loguear para poder hacer estas consultas, ¿no? A sus respectivos bancos y demás. O sea que lo veo 100% factible y viable. Lo que sí tiene esto, por lo que he estado leyendo, un costo bastante alto aún, ¿no? Para, digamos, poder integrarse o por lo menos consumir este tipo de servicios. Ok, Lo cual, bueno, correcto. en mi caso es una limitante ahora mismo. Ya, ahí me aclaras un punto, ¿sabes? Tenía esa duda desde enero 1, desde el 1 de enero veo las apps de mis bancos y justamente veo que son integraciones directamente con sus API. Y digo, ¿se pudiera hacer algo como esto dentro de Flow? ¿O se pudiera hacer lo que ya hizo esta banking app de Brasil, creada Sí. también en Flare, que no recuerdo ahora el nombre, Eh, pero o sea, hay una que está en Nubank, que es. Nubank. Ah, bien. Sí, Nubank sí es una fintech muy, muy grande, ¿no? Este, claro, pero después, o sea, Nubank, si no me equivoco, ya tiene como sus propios productos financieros, tarjetas de prepaga, te crean una cuenta, digamos, en la app. Creo que es más un concepto como de billetera, Mm, pero de billetera electrónica, ¿no? Pero después hay algunas apps que, siendo apps de registro de gastos convencionales, le suman el componente de vos poder conectarte con tu banco y que no tengas que cargar los gastos, sino que ya los consumen ujú. directamente. Claro, bueno, y igual compararte con Nubank y todo el equipo que debe tener con una Hay plataforma, un ¿no? techo, Un poquito hay, complicado. sí, hay una Ok, distancia todavía. ok. Mateo, tema de aprendizaje, eso en lo personal, ¿hacia dónde estás apuntando ahora? ¿Qué es lo que estás haciendo justamente en todo el tema tech? Sé que te gusta crear productos, pero no sé, ¿qué aprendes? ¿Cómo aprendes? ¿Qué implementas? Eh, a ver, creo que lo más interesante sin duda de todo esto es el propio aprendizaje, de que cada vez lo vas, ¿no? Lo vas haciendo como un poquito mejor, digamos. Algo que sí disfruto mucho es el crear y el pensar también las ideas, ¿no? Este, o sea, bueno, tratar de buscar cuál es la mejor forma de hacer algo, digamos, o en esto de los productos digitales, de poder entregarle una mejor funcionalidad, un mejor valor a la herramienta que estoy creando, o lo que sea. Esa parte, digamos, como más de diseño, ¿no? Es la que más disfruto. Y cuando digo diseño no me refiero al diseño UI, ¿no? O UX de la solución, sino al diseño como de manera más integral, digamos. ¿Cómo aprendes eso? Y qué difícil la pregunta. Yo creo que equivocando, ¿no? Equivocándose, o sea, cometiendo errores es cuando vas aprendiendo más. Este, digo, es mucho de prueba y error, sin duda, mucho de prueba y error. Y ya sea que estés con un producto lanzado o también estés en la etapa de la creación del producto. Vas a ir pivotando en distintas soluciones. Si estás trabajando con un equipo, también vas a ver que hay formas de trabajo que funcionan mejor que otras. O sea, es un constante aprendizaje que, bueno, en definitiva hay que tratar de trasladarlo al producto final. Pero creo que se aprende, ya te digo, me parece que haciendo, no es algo que por lo menos hasta ahora haya encontrado en algún lado. Perfecto, sí, porque veo que todo lo que me comentas ahora ha sido parte en práctica que lo has aprendido. En el Sí. tema generalmente pregunto a las personas que tenemos aquí, aprovecho para preguntarles qué consejos le darían a una persona que está iniciando, en tu caso, en la creación de productos digitales. Em, yo creo que el consejo, por lo menos que daría de mi punto de vista muy, muy humilde, digamos, sería probar y seguir, por más que uno se equivoque, ¿no? Porque a veces
frustra, digamos, en esto, ¿no? No poder solucionar determinado problema en este proceso que uno está aprendiendo cosas a veces muy de cero y sin mucho conocimiento, pero entender que es una curva, ¿no? Que a veces lleva un tiempo y bueno, no darse por vencido a la primera que uno dice, ah, bueno, no puedo, esto no es para mí o cosas así, sino que tratar de seguir y sin duda el tiempo, digamos, va a ayudar y vas a ir generando algo muy bueno y vas a ir dándote cuenta cómo todo se va aprendiendo y es cuestión de, como todo, ir entrenándolo. Así que el consejo es equivocarse y darse contra la pared, cuanto más veces mejor. Ok, creo que cada vez se está viendo, o yo estoy viendo más la tendencia de personas que necesitan incorporar Sano y backend de ese tipo dentro de sus proyectos o plataformas, porque son más serios o necesitan un poco más, menos limitaciones, almacenamiento y demás. ¿Nos pudieras dar tus redes, tal caso, si alguien quisiera preguntarte alguna cosa, dónde estás activo? Sí, ahora estoy, digamos, básicamente más activo en Twitter. Ahí es donde más me van a poder encontrar y sin duda, ¿Cómo te encontramos en Twitter? sí, me encuentran como Matt Fuentes _bajo. Nos cuente y no. Ok, Matt, Ahí perfecto. seguro podemos estar en contacto. Sí, seguro, porque ahí yo he visto algunas de las dudas que te han hecho también en Twitter acerca de cómo integrar servicios de Sano y demás. Y también con el tema de FinTech, que no es algo que veo mucho en el ecosistema no code aún, que creo que luego va a tener más relevancia. Pero nada, siempre está bueno preguntarle a alguien que ya ha pasado por esa experiencia. Sí, sin duda. Abierto a cualquier consulta, pregunta, a colaborar, a poder ayudar y bueno, y obviamente a uno también poder siempre en ese intercambio aprender, ¿no? Genial. Matt, bueno, Mate, digo, Mate, Mateo. Mateo, yo creo que nada, ha sido bastante breve, pero sí, yo me llevo algunas pepitas de oro. Muchísimas gracias por tu tiempo, sí, éxitos en los varios proyectos que tienes ahí. Sí. Y nada, si yo también te puedo ayudar o aportar en algo, por acá estamos. Buenísimo, buenísimo. Gracias por tu tiempo también, por esta oportunidad de poder comentar un poco más de todo este mundo que la verdad es muy, muy interesante. Y bueno, que nada, cuanto más seamos, yo creo que más divertido se va a tornar. Y bueno, éxitos también a vos con todos los proyectos en los que estés participando.